estimados colegas, ingenieras e ingenieros, muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda el ingeniero Vito Armebianchi y a nombre del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y de la Comisión Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, les damos una cordial bienvenida y también nuestro reconocimiento por acompañarnos presencialmente en este auditorio, a fin de participar en este evento internacional titulado Encuentro Internacional de Data Center y Transformación Digital. En un mundo hiperconectado, solo necesitamos un segundo de desconexión para perder millones de datos, miles de transacciones y la confianza de nuestros clientes. Los centros de datos son el pilar de la tecnología moderna y al ser tan críticos requieren normas que garanticen su eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Esta norma establece estándares de temperatura, humedad, flujo y calidad del aire, garantizando que cada sistema funcione las 24 horas del día, los 365 días del año. En Perú, su implementación impulsa una nueva generación de infraestructura sostenible, lista para soportar el crecimiento exponencial, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones. Stulz responde a estas exigencias con soluciones de precisión como equipos en fila tipo Cyberroom, ventiladores eléctricamente conmutados de velocidad variable, sensores en suministro y retorno y opciones de free cooling directo o indirecto. Esta combinación permite cumplir la norma peruana, optimizar el PUE, prepararse para mayores densidades térmicas y disminuir la huella de CO2. Si quieres conocer más acerca del tema, síguenos en redes sociales Stulz México. Acto seguido vamos a invitar a que ocupe la mesa de honor al ingeniero Josué González. Por favor, tenga la bondad. Muchas gracias. De esta manera toca ahora dar paso a la tercera ponencia, cuyo expositor es precisamente el ingeniero Josué Misael González Gutiérrez, quien viene de México. Él es ingeniero industrial con 8 años de experiencia y cuenta con una certificación en Data Center. Actualmente él se desempeña como ejecutivo de ventas para Latinoamérica en Stulz, México. El ingeniero González nos presentará la tercera ponencia titulada Tendencias modernas en climatización. Lo recibimos con fuertes palmas. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Siempre es un orgullo representar a tu país en lo que fuera. Y bueno, como parte de Stulz México, nos enorgullece, primero que nada, estar aquí y presentar una marca con gran recorrido a nivel mundial, pionero en la climatización de centros de datos o de aplicaciones para misión crítica. Y bueno, personalmente, estar al lado de personas con tantos años de experiencia, por ahí se mencionó 8 años de experiencia en la parte de Data Center, que creo que al lado de cada uno de ustedes, sin duda alguna, es poca la trayectoria y bueno, siempre en pro de estar a nivel con grandes ingenieros como ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre las tendencias modernas de la climatización. Como saben, en Stulz comemos, desayunamos y cenamos aire acondicionado. No se hace otra cosa que no sea aire acondicionado de precisión dentro de nuestras fábricas. Y como parte de una pequeña introducción, bueno, sabemos que los data centers se convirtieron en el corazón
de la transformación digital. Hoy día todas las operaciones, todas las actividades que nos envuelven involucran un data center. Desde operaciones bancarias, el streaming, telefonía, todo esto se alberga, se almacena, se procesa dentro de un centro de datos. Y para que un centro de datos funcione, pues bueno, siempre hay que tener una alta disponibilidad, una alta eficiencia energética y que los centros de datos sean 100% mantenibles. Si no logramos hacer esto, pues bueno, la disponibilidad o la interrupción de los servicios se puede ver afectada. Y bueno, de igual forma, creo que en cada una de las ponencias el tema de la importancia de la climatización suele ser bastante relevante. Si no lo sabían, ahora lo vamos a conocer, pero los data centers o los equipos de área de climatización forman entre el 40 y el 50% del consumo energético de un centro de datos. El otro 40, 35% puede ser el tema de una infraestructura IT y el resto los adicionales. El aire acondicionado dentro de la infraestructura es el que tiene mayor peso, pero no podemos no depender de él, porque al final un equipo, un servidor necesita refrigerarse para poder trabajar. Hace un momento el ingeniero Marco Tulio nos decía, los gabinetes o su densidad, su carga térmica ha ido evolucionando conforme el paso del tiempo. Yo veía el día de ayer que revisaba la ponencia según gráficas de Uptime. En el 2021 estábamos pensando en gabinetes de 15, 20 kilowatts de densidad por rack. Hoy la inteligencia artificial principalmente ha logrado generar servidores procesando y disipando una capacidad de 250 kilowatts en 60 centímetros de ancho, ¿no? Prácticamente lo que teníamos en 250 metros cuadrados se reduce a un solo gabinete. Y es por eso que nosotros, en pro de poder disipar y manejar ese calor que se está disipando, vamos a estar generando y tenemos ya infraestructura que puede gestionar esa carga térmica, ¿no? Pero ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa más? Que la gente esté preparada y que los sistemas estén preparados para poder hacer y gestionar este tipo de infraestructuras. De nada sirve que nosotros como fabricantes desarrollemos diferentes tipos de sistemas que nos permiten a gestionar esa carga si internamente toda la infraestructura se prepara para poder hacerlo, ¿no? Anteriormente existían, lo vieron en el video, por ahí equipos perimetrales, equipos tipo INRO, que nos lograban garantizar poder disipar la capacidad térmica desde 2 kilowatts hasta 50 kilowatts. Eso es lo que más manejamos hoy día en el Perú y en muchos lugares de Latinoamérica. La inteligencia artificial normalmente nos lleva hasta 250 kilowatts, en donde ya las soluciones tradicionales suelen ser ineficientes y no suelen abatir la carga térmica de forma correcta. Por eso es que nace el concepto de refrigeración líquida. La refrigeración líquida tiene ciertas ventajas y ciertos retos que poco a poco vamos a ir vislumbrando a lo largo de esta charla. Como una de las primeras soluciones o tendencias que encontramos en el mercado, existen los equipos Cyberwall o los equipos tipo muro, en donde el diseño de estos equipos, al menos para nosotros, es un traje a la medida de los centros de datos. En capacidades de 100, 200, 300, hasta 500 kilowatts sensibles. Recordar los términos: capacidades nominales, capacidad que dicen los manuales, capacidad sensible, la capacidad real de abatimiento de un equipo de aire bajo ciertas condiciones de diseño. Es muy importante que tomemos eso en cuenta. Siempre pedir a nuestros fabricantes, a nuestros partners que nos están ofreciendo los servicios, que nos den las fichas técnicas de los equipos en donde se muestre la capacidad real. No es lo mismo trabajar a 0 metros a nivel del mar a trabajar a 4,000 metros en zonas complejas, ¿no? Entonces, este tipo de equipos nos permiten gestionar y dar un sistema o un caudal de aire bastante amplio. Prácticamente estamos hablando de 10 veces más lo que un equipo perimetral tradicional nos puede otorgar. En este slide se ve un poco de la comparativa. Un sistema crack de agua helada o de expansión directa, el sistema de refrigeración que ustedes deseen utilizar, tiene unas dimensiones aproximadas
o máximas de entre 3.110 milímetros o 3 metros de ancho, con profundidades de 1 metro. Este tipo de máquinas nos puede dar aproximadamente un caudal de aire que puede abatir con una cámara plena libre entre 10 a 11 metros. Una máquina con una tecnología o con una topología de inyección raise and floor, ¿qué quiere decir esto? Con un tren de ventilación debajo de piso falso, podemos lograr hasta 12, 13 metros, porque la caída de presión que tienen estos equipos pues se libera, ¿no? El tren de ventilación, al estar a una altura correcta, el esfuerzo adicional que generamos para inyectarlo se elimina. Con el equipo de los equipos Cyberwall, que son equipos al muro, vamos a ganar más del 34% de kilowatts en capacidad térmica y más de 200 kilowatts por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir con esto? Que con un equipo Cyberwall nosotros vamos a poder tener de la inyección del equipo de aire hasta el último gabinete hasta 22 metros, prácticamente el doble de lo que podemos tener en un equipo tradicional. Pero ¿cómo logramos eso? No solamente es parte de la máquina per se, sino también del diseño que podamos tener dentro del centro de datos. Nosotros podemos contar con dimensiones flexibles, les decía, es una customización que nosotros hacemos en las fábricas, como traje a la medida de los centros de datos. Pero como punto inicial, el tema del confinamiento de pasillo caliente. Esa es una necesidad primaria. Garantizar que los retornos de temperatura sean lo suficientemente altos para poder abatir estas cargas. No sé, aquí cuántos operadores de centros de datos tenemos. Si me ayudan rapidísimo a levantar la mano, ¿cuántos operadores de centros de datos tenemos? Ninguno. Bueno, 1, 2. ¿Nada más 2? Bueno, por ahí, otros 2, anímense, que nos despertemos, Normalmente, ¿cómo se diseña un centro de datos? Mientras más frío, mejor, ¿no? El que conoce va a poder manejar sus set points de temperatura, pero el que no conoce, que es la mayoría dentro del foro en esta ocasión, manejamos un set point de temperatura a 20 grados porque a 20 grados yo me siento bien y que entiendo que el equipo pues también se va a sentir bien, ¿no? Entonces eso es sumamente importante, las deltas de operación, entender que hay una temperatura a la entrada del servidor, una temperatura a la salida del equipo de aire y jugar con ellos. No solamente se trata de suministrar máquinas con compresores inverter, con las mejores válvulas, con las mejores eficiencias en los componentes. Parte de la eficiencia energética, parte de la sustentabilidad o sostenibilidad que puedan tener los centros de datos va a depender del diseño de las deltas de operación con las cuales trabaje. El tema de equipos escalables. Hoy yo encuentro cierto reto en el Perú con los sistemas de refrigeración. El 80% de clientes que yo voy y visito y digo, oye, ¿por qué no te interesaría un sistema de agua helada? No. Yo no quiero meter agua a mi centro de datos. Seguimos con ese tabú dentro de muchos lugares de Latinoamérica, cuando en Europa pues prácticamente lo que hacen mayor tiempo es el free cooling, ¿no? Perder ese miedo a utilizar nuevas tecnologías que nos permitan garantizar la disponibilidad y la eficiencia energética de nuestros centros de datos. ¿Alguien conoce el término de free cooling? Seguramente no, porque nada más tenemos 4, pero el término de free cooling puede ser indirecto o directo. ¿En qué consiste? Básicamente es con las temperaturas que tenemos en el exterior, bajar la temperatura del medio con el cual estamos haciendo los intercambios de calor. El circuito de refrigeración no es más que el intercambio de calor en sus diferentes etapas del mismo, ¿no? Es algo relativamente sencillo que el que lo conoce lo llega a dominar y bueno, cuando entendemos eso podemos diseñar diferentes tipos de centros de datos, ¿no? Volviendo al tema del slide, equipos escalables, confinamientos de pasillos calientes para asegurar temperaturas de retorno altas. Para que se den una idea, dentro de un centro de datos, no me dejarán mentir, temperatura correcta de pasillo frío de 18 a 27 grados hoy en día. Estos equipos manejan deltas de operación, temperatura de retorno de 30 a 35 grados, con una temperatura de inyección entre 20 a 23 grados. Es decir, les decía yo,
hay que conocer la temperatura que existe en la inyección a la salida del equipo de aire y lo que yo voy a tener dentro del servidor. Entonces, si estamos hablando que en un equipo de este tipo de características yo voy a tener una inyección de 23 grados, en el servidor voy a encontrar los 27 grados que sigo estando dentro de la mejor práctica. ¿Por qué de repente nos cuesta mucho trabajo como operadores de centro de datos manejar ese tipo de temperaturas? Porque el tiempo de respuesta en caso de una indisponibilidad de una máquina, la temperatura se nos va a elevar de forma inmediata. Por eso es el tema de garantizar, apegarnos a normativas, llámese la que sea, TIA, Uptime, CREA, para poder tener un diseño correcto en temas de redundancia. Como siguiente tendencia, la parte de refrigeración líquida es lo que hoy está más en auge, mucho por el tema de inteligencia artificial. Pero ¿qué es la refrigeración líquida? En palabras simples, la refrigeración líquida es un método de refrigeración para disipar el calor de los servidores o de las tecnologías, llámese CPUs o GPUs, en donde el medio que utilizamos para hacer la transferencia de calor es un líquido técnico. Prácticamente hay dos tipos de refrigeración líquida, una que va directamente hacia la placa o hacia el chip, o una tecnología de inmersión. Seguramente ustedes ya vieron en diferentes páginas de internet, es muy atractivo hacia la vista el pensar en tener un servidor dentro de un líquido técnico y que no cause algún conflicto, ¿no? Pero, para sorpresa de muchos, aunque nosotros utilicemos la refrigeración líquida, no necesariamente vamos a dejar de utilizar un sistema adicional o un sistema mecánico. Aunque nosotros utilicemos refrigeración líquida, que ahorita vamos a ver su topología, vamos a necesitar un promedio entre el 20 a 30% de refrigeración mecánica. ¿Por qué? Porque la CMU o la CDU, que es la que hace llegar este fluido técnico hacia los servidores, también genera calor. Ahora, ¿qué pasa si yo mezclo la tecnología de refrigeración líquida con un data center operativo? Prácticamente la CMU, que es la que le genera la climatización hacia los servidores de refrigeración líquida, puede afectar el funcionamiento de los servidores que ya estén operativos. Por eso es que en el diseño hay que tomar muy en cuenta dónde vamos a colocar ese tipo de servidores, ¿vale? A nivel topología, pareciera ser simple y en realidad lo es. ¿En qué consiste la refrigeración líquida directa al chip? Como les decía, no vamos a eliminar la parte mecánica. Estos sistemas necesitan de un sistema de agua, llámese agua helada o agua de condensados. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Agua helada, mandamos agua a un set point deseado a través de un equipo que le llamamos chiller. Un agua de condensados es agua que se suministra a temperatura ambiente y en el exterior podemos encontrar una torre de enfriamiento, un dry cooler, etcétera, ¿no? El circuito de refrigeración va a ser: yo genero agua que va a estar en un set point deseado y le llamamos circuito primario y enviamos directamente hacia la CMU. En esta CMU prácticamente lo que vamos a encontrar es un intercambiador de placas, cuerpos de bombas y el control. Es un equipamiento relativamente sencillo, pero que nos permite garantizar que vamos a enviar un líquido técnico, no es agua como tal, es un líquido dieléctrico capaz de tener ciertas características para no provocar un cortocircuito dentro de los componentes que existen en el servidor. Se manda directamente a través de polímeros de alta durabilidad para evitar riesgos en cuestión de enviar un líquido de un punto a otro, que va a pasar directamente hacia el servidor, hacia la placa, enfría a las GPUs o los chips que tienen estos servidores y vamos a retornar ese líquido hacia la CMU. Es un circuito cerrado. Por ahí, en otro país, el que visité, me decían: oye, Misael, es que la refrigeración líquida va a acabar con el agua que tenemos en el mundo, ¿no? Porque ocupas mucha agua para poder climatizar un centro de datos. Realmente
el que conoce los sistemas de refrigeración sabe que esto es un circuito cerrado. Lo que tú cargas inicialmente es lo que se debe mantener durante su tiempo de vida. Obviamente sí, a lo largo del tiempo llega a haber ciertas pérdidas por sedimentos que queden en tuberías, por alguna falla, pero realmente por eso es que tratamos de diseñar de forma correcta, ¿no? Para no utilizar más galones por minuto, más litros de agua para poder utilizar estos sistemas. Estoy 100% seguro que centros comerciales, o inclusive una propia fuga que podemos llegar a encontrar en nuestras casas, puede gastar más galones de agua que un centro de datos operativo con un correcto diseño. Por ahí el ingeniero Marco lo mencionaba, ¿no? Nos estamos preocupando más por recuperar el agua que desperdiciamos que por atacar la causa raíz de por qué estamos desperdiciándola, ¿no? Entonces este es el sistema primario en la parte del chip o el enfriamiento directamente hacia el chip. Otra de las novedades que nos ofrece el tema del enfriamiento líquido es el footprint que ocupan estos equipos dentro de los centros de datos. Anteriormente hablábamos de equipos perimetrales tradicionales que van a tener entre 3 metros, 3,5 de ancho, a equipos que pueden manejar capacidades desde 90 a 100 kilowatts hasta 1300 kilowatts de capacidad en más o menos 60 a 90 centímetros de ancho. Un solo equipo va a poder generar o respaldar lo que en 250 metros cuadrados. Ese es parte de lo que está siendo novedoso o creando que los data centers grandes de hiperescala volteen a este tipo de soluciones. El menor espacio posible, el menor número de facilities para poder generar una disponibilidad. En la siguiente tecnología es una tecnología por inmersión. Les decía, seguramente ustedes ya han visto en el pasado o en algunas diferentes redes sociales lo novedoso que puede resultar ver que alguien meta la mano, saque un servidor, lo vuelva a meter y no pasa absolutamente nada, ¿no? Realmente sí es bastante atractivo hacia la vista, pero, insisto, tiene sus propios tabús o sus propias condiciones particulares para poder utilizarlo dentro de un data center operativo. ¿En qué consiste la inmersión o el enfriamiento líquido por inmersión? Vamos a tener un tanque, una CMU y el diagrama es sencillo, ¿no? De igual forma vamos a tener un sistema primario en el exterior, llámese chiller, dry cooler, torre de enfriamiento. Vamos a tener una CDU o CMU dentro del site y vamos a tener un tanque de inmersión. Es relativamente sencillo teniendo el diseño correcto. Por último, en la parte de refrigeración líquida, seguramente el ingeniero de Optime nos va a poder abrir un poco más el panorama. Aún creo que se sigue teniendo algún tipo de controversias en el cómo se va a manejar la redundancia a nivel de liquid cooling. Si se dan cuenta, sí estamos manejando capacidades muy grandes, pero el tema de la disponibilidad o el tema de la redundancia va a ser muy complejo. Necesitaríamos tener redundancia en máquinas y no como actualmente lo conocemos, ¿no? Que tienes un N+1. Normalmente lo que yo ofrezco en este tipo de soluciones es tener redundancia en el cuerpo de bombas, pero no es una redundancia en número de cajas. Entonces es algo que todavía se está perfeccionando para poder ofrecerles diferentes guías. Seguramente nos va a tocar hacer un módulo específico en la normativa peruana aportando en el crecimiento de la misma. Y bueno, estamos trabajando en ella para poder entregar diferentes soluciones, ¿no? Espero que estos pequeños slides hayan sido atractivos, que les interese el tema, que se acerquen y consulten cómo podemos llevar a cabo diferentes diseños. Si hubiera alguna consulta, bueno, por ahí creo que ya hay un correo electrónico. Si nos quedan algunos minutos, abrimos el micrófono. Pero bueno, les agradezco mucho su tiempo. Agradecemos la exposición del ingeniero Josué González de México.
Y a manera de reconocimiento se le va a entregar un certificado y un presente por su participación. Vamos a invitar al ingeniero Francisco Madrid, al ingeniero Víctor López, el decano departamental del Cusco, y también a la ingeniera Karen Bravo, para que ella como directiva del Consejo Departamental del Cusco también, los tres aquí entreguen el certificado al ingeniero González. Y además la foto protocolar, por favor. Bien, ingeniero Josué González, un honor para mí hacer la entrega de este certificado, estrechando la hermandad entre México y Perú, tantas coincidencias de los aztecas, de los mayas y de los incas. Recuperemos ese conocimiento y comencemos a trabajar en este tiempo, mostrar que también nosotros podemos ser tan grandes y dejar tanto legado como lo ha hecho nuestra cultura. Felicitaciones, ingeniero. Muchas gracias. La foto protocolar, por favor.